Bien, en el video anterior vimos cómo usar las variables con números. En este video vamos a ver el uso que le podemos dar con cadenas de texto. Una cadena de texto que también se llama string, vamos a crear una variable string, por ejemplo, es simplemente, como dice el nombre, es texto, un conjunto de caracteres. Se puede declarar de distintas formas. La primera forma de ellas es entre comillas, ¿sí? Comillas dobles. Por ejemplo, esta es una cadena de texto. Si la mostramos luego a esta variable consola, nos tiene que mostrar exactamente la cadena de texto. Como pueden ver, esta es una cadena de texto. Otra forma de declararla es con comillas simples. String 2, esta es otra cadena de texto. Esto también se va a mostrar de la misma forma que se mostraba la anterior, como pueden ver. Y la última es con las comillas invertidas. Ejemplo, esta también es una cadena. Si mostramos el string 3, también nos va a mostrar que también es una cadena de texto. Lo ideal es que siempre utilicemos un mismo tipo para toda la aplicación. Es decir, si empezamos usando comillas simples, usemos siempre comillas simples. Si usamos comillas dobles, empezamos a usar siempre comillas dobles. Por un lado, la diferencia es que nos permite incluir cada uno de estos tipos el contrario. Por ejemplo, si yo quiero incluir cadenas, comillas dobles dentro de una string de comillas dobles, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque yo estoy como rompiendo, digamos, estoy rompiendo la cadena de texto si hago esto. ¿Por qué? Porque JavaScript interpreta que hasta acá hay una cadena de texto y acá aparece la palabra cadena que no es nada. Esto me produce un error. Si por ejemplo yo intento mostrarlo, me va a decir que, no sé, que hay un identificador que no se esperaba, que es cadena. Entonces, si yo quiero usar, por ejemplo, comillas dobles en una string, lo que tengo que hacer es usar comillas simples. Entonces, dentro de una string con comillas simples, sí puedo usar comillas dobles porque JavaScript lo interpreta como texto. Y lo mismo puedo usar, por ejemplo, comillas simples dentro de una string con comillas dobles. Entonces, si mostramos string 1 y string 2, vamos a ver que no tenemos ningún problema y que nos aparecen las respectivas comillas dentro de cada una. Ahora bien, otra forma de, por ejemplo, si yo quisiera así todo incluir las comillas dobles dentro de una string de comillas dobles, es escapando el carácter de las comillas. Escapar el carácter significa indicarle a JavaScript que este carácter no tiene que ser interpretado como comando de JavaScript, sino como texto. Para eso simplemente tenemos que incluir la barra. Esta barra lo que hace es escapar el siguiente carácter que tiene a la derecha. Es decir, le dice que el carácter que viene a la derecha, en este caso de comilla doble, tiene que ser interpretado como texto y no como comando de JavaScript. Como ven, el programa ya nos dejó de tirar un error y si lo mostramos el string 1, nos va a mostrar efectivamente las comillas dobles. Por otro lado, ¿qué otro tipo de cosas se pueden escapar? Se pueden escapar, por ejemplo, eh, saltos de línea. Saltos de línea se escapa con la letra N. Cuando ponemos barra N, le estamos indicando a JavaScript que es un salto de línea. Entonces, si vemos de vuelta en consola, como podemos ver, esto está en una línea diferente. En cambio, si nosotros pusiésemos un enter acá, no, como ven ya nos genera un error. Si lo intentamos ejecutar acá, también nos va a generar un error porque estamos cortando la instrucción de JavaScript. Bien, las cadenas de texto no soportan
las operaciones aritméticas como soportan los números, pero sí soportan una función que es la de concatenar. Concatenar significa pegar o unir, digamos, cadenas de texto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos distintas cadenas de texto, vamos a llamarlas A, B y C, y lo vamos a decir, la primera va a decir esta es, la segunda va a decir una cadena con comillas dobles, esta es una cadena y la otra va a decirse texto. Si nosotros quisiésemos unir estas tres variables, es decir, concatenar estas tres variables, estas tres strings en una sola, tenemos que declarar una nueva variable, d igual a más b más c. En este caso, el signo más cuando refiere a strings no es de suma, lo que está haciendo es concatenar, es decir, pegar. Está pegando la variable b, el valor de la variable b a la variable a, y el valor de la variable c al conjunto de la variable a y b. Entonces, si debugueamos con sol.logd, nos va a mostrar estas tres cadenas concatenadas. Es decir, esta es una cadena de texto. También nosotros podemos concatenar texto, no hace falta que usemos variables, podemos concatenar texto directamente. Por ejemplo, esta es una variable de texto y le agregamos signos de admiración. Si la debugueamos, vamos a tener pegados el signo de admiración. Una particularidad interesante de JavaScript es que transforma, cuando estamos trabajando con strings y números, transforma los números a strings. Por ejemplo, supongamos que tengamos el número A igual a 33, B es igual a 100, y nosotros decimos el número, dos puntos, más A, más la cadena de texto, más la cadena de texto es menor a A, dos puntos, B. ¿Qué pasa acá? Estamos concatenando números a strings, pero JavaScript lo que va a hacer es transformar este número a un string, es decir, a los caracteres 33, no a los números 33 y a los caracteres de 100, y los va a mostrar todos como parte de un string. Por ejemplo, como ven acá, el número 33 es menor a 100. Entonces, cada vez que trabajemos con strings y concatenemos números, estos números van a ser convertidos a strings. Es un dato importante a tener en cuenta. Hay una forma un poco más interesante y más sencilla de hacer esto que estar concatenando, digamos, cerrando las strings, agregando el más, agregando la variable, agregando otro más, abriendo otra string, que son las plantillas de texto. Las plantillas de texto se utilizan solamente con las comillas invertidas, ¿sí? Y lo que hacemos es, escribamos lo mismo, el número dos puntos es menor a, y si dentro de la string nosotros incluimos el signo de pesos y dos llaves, todo lo que incluyamos dentro de estas dos llaves va a ser código de JavaScript. Entonces, lo que va a hacer JavaScript cuando lee esto es reemplazar el valor de esta variable, de este código JavaScript, que en este caso es una variable, por el valor que tiene. Entonces, si nosotros ponemos acá también B y mostramos la variable t, nos va a mostrar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Lo interesante es que también nosotros, por ejemplo, podemos hacer operaciones dentro de estas plantillas de texto. Por ejemplo, A más B es mayor a 100. Esto
JavaScript lo va a interpretar como, digamos, una suma de dos variables y va a mostrar el resultado. Como pueden ver cuando debugueamos, el número 133 es efectivamente mayor a 100. ¿Por qué esto es interesante? Porque nosotros, si hacemos exactamente lo mismo acá, no nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que JavaScript, cuando concatena strings y números, transforma los números a texto. Entonces lo que está haciendo acá no es sumar estos dos números, sino concatenando los caracteres 33 con el carácter 100. Como pueden ver, esto nos va a dar 33.100. Si debugueamos, efectivamente vemos 33.100. Lo que tendríamos que hacer para solucionar y mostrar efectivamente el resultado es incluirlo dentro de paréntesis. Cuando incluimos dentro de paréntesis algo, JavaScript interpreta lo que tiene como operaciones de JavaScript. Entonces, lo que va a hacer es resolver la operación A más B y el resultado luego va a ser transformado a cadena de texto. Como vemos, si ejecutamos en C, nos queda el número 133 es menor a 100. Bueno, entonces esto es básicamente lo que podemos hacer con las variables y las strings JavaScript. Son las operaciones básicas, que es básicamente concatenar texto. Recuerden entonces como repaso que tenemos tres formas de declarar una variable, unas con comillas dobles, otra es con comillas simples y la última es con comillas invertidas. También lo que podemos hacer es concatenar con el signo más, A más B más C, las distintas variables. Esto nos va a mostrar tres veces pegados hola mundo, como podemos comprobar si debugueamos hola mundo, hola mundo, hola mundo. Y por último tenemos, bueno, además podemos concatenar cadena de texto y variable discriminadamente. Podemos darle, por ejemplo, un espacio. El espacio es una cadena de texto válida en JavaScript. Ahí pueden ver cómo las cadenas de texto están separadas por un espacio. Y por último tenemos los que son las plantillas de texto, que se usan con comillas invertidas. Y podemos decir, esta es una variable y lo que incluyamos dentro con signo pesos y dentro de llaves va a ser interpretado como código JavaScript. Entonces podemos incluir, por ejemplo, una variable y JavaScript va a interpretar dicha variable y va a obtener su valor. Por lo tanto, si mostramos E, nos va a quedar, esta es una variable, hola mundo. Recuerden también que si utilizamos variables más números, si concatenamos cadenas de texto con números, lo que estamos haciendo es transformar los números a cadenas de texto. Bueno, eso es básicamente todo lo que hay con variables y cadenas de texto. En el próximo video vamos a ver lo que son, cómo utilizar las variables con los booleanos y qué son los booleanos.